Para mí ser madre es el reto más grande que me ha venido en la vida. Ser madre es estar con tus hijos desde el minuto cero y hasta el fin de tus días, ¿sabes? Y estar ahí para lo bueno y para lo malo. Es un estado de ánimo, una manera de estar en la vida que ya no es la que era antes de haberlo sido. Y ser madre es muchas cosas. Ser madre implica renuncias, ser madre implica alegría, implica miedo por tus criaturas, porque estén bien. Implica prisa, correr, implica la calma, la paciencia, el respirar. Ser madre es algo muy emotivo, muy bonito, pero al mismo tiempo es una losa, es una responsabilidad muy grande saber que una criatura depende totalmente de ti. Es como una aventura. En primer lugar, ser madre efectivamente no tiene por qué significar directamente que hayas parido. Digo que es una aventura porque en realidad se supone que hay manual y no lo hay. Pero el caso es que cuando la vi dije, qué bonita. Y si es que la verdad que para mí, cuando yo la vi, era preciosa, incluso manchada y todo era preciosa. Y nada, y yo dije, por fin, lo he conseguido, por fin la tengo aquí y ahora tengo que luchar por ella. ¿Crees que va a ser un momento arrollador y te han contado siempre que es el mejor momento de tu vida, que salen corazones de tu cabeza, es un momento de purpurina, de lo que más amor vas a sentir en tu vida y el momento que nunca olvidarás? Y luego la realidad es que no, es que estás hecha polvo, es que no puedes más, estás... Y además, pues eso, estás asustada y en ese momento empieza la realidad. Me pusieron en el potro y aquello se convirtió en una experiencia sobrenatural. Ya no había tiempo para ponerme ningún tipo de medicación, con lo cual pues viví el parto pues como muchas mujeres desean vivir, pero es verdad que yo hubiera preferido tener química en aquel momento, pero ya no había opción. Entonces lo viví como una situación bastante traumática. Luego además Yuna le costó salir, no tenía las fuerzas suficientes, salió con ventosas. Y también cuando salió le hicieron el test de Apgar y salió un poco bajo. Entonces era como que desde el principio tuve una sensación de que algo no iba bien. Estás todo el rato diciendo, ahora voy a descansar lo del parto, va pasando 1 hora, 2 horas, un día, 3 días, una semana, y de repente dices, vale, ahora ya sé lo que es esto. Entonces, ese momento es muy duro y ese momento sí que es verdad que es el momento más fuerte de tu vida, el más importante, el más bonito, pero te das cuenta muchísimo tiempo después. Fue con cesárea, 50 minutos la cesárea. Respondieron a todo perfectamente y nos fuimos en casa porque no habían camas. Nos fuimos a casa a los 4 días con una cesárea yo. Cuando la pusieron en mí la vi tan vulnerable que creo que lo que más puedo decir que sentí fue el instinto de protección. Creo que en aquel momento me convertí en leona. El miedo gigante es, lo voy a hacer bien. O sea, porque es que no te enseña nadie a ser madre, ni siquiera cuando ya eres mamá, sabes ser mamá. A ver, mis hijos, yo decía que eran muy pavos. Eran muy pavos porque yo veía gente que a su edad subía al tobogán y yo a ellos les tenía que ayudar, es que no lo subían solos. Y yo veía que mis hijos no hablaban. Yo decía, aquí pasa algo. Entonces el shock es muy grande y no sabes dónde acudir y dónde agarrarte. Sí. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, Abel fue diagnosticado a los 3 meses, nos llamó la neuropediatra, ya tenemos diagnóstico, fuimos a la consulta
nos soltó la bomba y hasta luego. Se te hunde el mundo. El mundo desaparece de tus pies. Y crees que no es verdad. Es un mal sueño, una pesadilla. Y luego, además, en la pareja, cada uno lo acepta de una manera y lo ve de una manera. Otro de los miedos, y ese era para muy lejos, fíjate, era, jolín, cuando salgan corriendo por la calle, o sea, ese momento que todos hemos visto de pitufo de 2 años que arrea por la acera y la madre, niña, yo no voy a poder salir corriendo. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Yo creo que lo primero que te encuentras cuando te dicen que tu hijo tiene una discapacidad, primero es asimilar, el poder asimilar de que tu hijo tiene una discapacidad. En segundo lugar, no te dicen qué discapacidad puede ser, ni en qué puede llegar a ser esa criatura de alguna manera autónoma, o qué autonomía puede tener. Y luego después la desorientación. Yo, como parte de mi discapacidad, padezco epilepsia también, por haber tenido daño cerebral. Entonces, a mí que me sobreviniera un ataque de epilepsia estando con el bebé en brazos o en casa sola, era como wow. La desorientación que te produce el no saber cómo manejar el tema, a dónde acudir, quién te puede orientar, a qué métodos puedes hacer para que tu hijo mejore su calidad de vida. Exacto. Entonces eso es muy importante. No hay ningún organismo que cuando tú dices tengo un hijo con discapacidad te oriente. Yo creo que eso es fundamental. Además, entre ellos no se ponen de acuerdo. Sea cual sea la situación de la familia donde nace un niño con problemas, debería de resolverse de una manera igualitaria. No creo que sea justo de que niños así estén sin atenciones, sin ningún método o terapia, sin tenerla porque sus padres no puedan pagarla. Y por desgracia es así. Si no lo puedes pagar, no lo tienes. Utilicé métodos como Boita, Bobat, luego conocí el Glendomen, luego el Peto. O sea, he utilizado diferentes métodos para mejorarle la calidad de vida a mi hija. No sé si lo conseguí, sinceramente, porque con estos niños nunca sabes si logras algo o no. Y al final, pues dijeron, son autistas a los 7 años. A los 7, desde los 3. ¿Y ahí? Ahí, pues que entonces me dicen todos los papeles que tengo que hacer. Yo no estaba preparada para hablar con nadie, porque luego cada caso es uno. Yo tenía que pasar mi duelo solo, yo lo llevé de una manera y mi marido lo llevó de otro duelo. Yo como llevé mi duelo es lo peor que he hecho en mi vida. Cerrándome a la gente, no contando nada a nadie. ¿Yo qué hablo? Nada. Yo una vez leí una frase en internet que se me quedó muy grabada, que va un padre con una niña autista a comprar chuches. Y me gustó mucho la frase. Y el padre empieza, ponle de esto, y le dice la mujer, ¡ay, pero tú qué quieres! A la nena. Y la nena se le quedó mirando y el padre le dijo, mire, si le contesta, la contrato. He dicho esa frase varias veces. ¿Qué le pasa? Digo, mira, si te lo cuenta, te contrato. Que la conciliación no deja de ser algo, pues como que parece que ya conciliamos todas, no conciliamos. O sea, si yo tengo que estar a las 9 en la puerta de mi trabajo y a las 9 en la puerta del cole, es que soy una persona, yo no me puedo desdoblar en dos. O sea, ya de por sí, digamos que yo ocupo un 68% menos a nivel físico y de capacidades que otra persona. Con el 33 que me queda, no puedo estar en 2 sitios a la vez. No conduzco tampoco. Entonces, ahí sí que he notado falta de apoyo, ya no por mi empresa en particular, sino por las instituciones sanitarias en general, que es donde trabajo en sanidad.
Y me imagino que a otros niveles, en otros casos de otras mujeres, pues en todas las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? A ver, el principal reto que me enfrento es su día a día, para que sean los más felices posibles, para que tengan una vida fácil. Y aunque tengan conductas disruptivas, que la gente aprenda que eso no pasa nada, que pasa, que les den su espacio, que no se lo piden, pero que en definitiva, cuando vuelven a ser ellos, el amor que te dan te hace olvidarte de esa conducta. Es como vivir en automático. Se lo estaba diciendo antes, estoy acostumbrada a vivir en automático. Y cuando te paras un momento a pensar en tu día a día o a recordar momentos pasados, ostras, te viene ahí todo el peso necesito parar en algún momento y ser consciente de que yo estoy aquí ahora. Y eso hay veces que a mí personalmente se me olvida, muchas veces. Hasta un momento determinado, yo podía tener un tipo de valores, no sé si buenos o malos, simplemente los que había ido aprendiendo a lo largo de mi vida. En aquel momento tenía 29 años, no, 28 años. Y Yuna me hizo resituar todos esos valores. Lo más importante en aquel momento era verla sana, verla feliz, aportarle nuevas experiencias que le permitieran descubrir sus limitaciones. Eso fue un reto total, porque en ocasiones hacíamos terapias, recuerdo la terapia de Boitar, que teníamos que manipularla de tal manera que en ocasiones la hacía mal y le salían moraduras. El sentimiento de culpa que yo tenía era brutal, pero por otro lado, en aquel momento era la técnica que después descubrí que también se estaba utilizando en Suiza y que era la mejor técnica para poder hacer estimulación precoz. Después vinieron otro tipo de terapias o experiencias, ¿no? Pues ir en caballo, llevarla a la piscina y dejarla hundirse, porque ella se hundía, ella sola, pero da igual, aprender a aguantar a que ella salía a flote. Eso me cambió como madre, me hizo ser mucho más fuerte, y una de las cosas que creo que más me ha ayudado en esta crianza con ella ha sido identificar cuál es mi miedo como madre y cuál es el miedo que ella tiene, para no transmitir mis miedos a ella, porque mis miedos se iban a convertir en una limitación adicional que no tenía ningún sentido. Sí que hace falta eso, una red que te entienda. Nosotros ahora, por ejemplo, sí que la estamos haciendo en el pueblo donde vivimos. Se creó un grupo de apoyos con nenes a desarrollo infantil, tenían problemas en el desarrollo, y ese grupito de mamis, pues nos apoyamos mucho entre nosotras, y eso también yo en su momento lo eché en falta. Pues los más importantes han sido mi compañero, Raúl, y nuestro entorno familiar más inmediato, muchas amigas, mamás de alrededor y vecinas. En mi caso, para mí, mi familia y mi tribu, mi red de amigas, eso ha sido lo que principalmente me ha apoyado en ellas, porque pues al final es donde te sientes protegida, ¿no? Donde te sientes resguardada. El amor hacia nuestro hijo, la lucha por sacarlo adelante, a mí es lo que me ha sostenido siempre. Mi lucha y mi pilar, las dos cosas. Mi principal miedo es cuando yo no esté. El miedo a que tú te mueras antes que ella. Ese era el miedo que yo he tenido siempre. Que yo me fuera antes que ella. El ginecólogo que me atendió en la última semana de embarazo en la FE, ya no es que no me escuchara, es que él hablaba con su enfermera sin mirarme a mí y anotó, bueno, cesárea programada y ligadura de trompas. ¿Yo qué digo eso? Digo, no, es una ligadura de trompas. Digo, y no, yo voy a hacer una cesárea. Sí, porque tú lo que no tenías que hacer es estar embarazada.
Y has tenido una, ¿en qué te quieres meter? Tú fíjate, yo antes de tener la niña ni nada, incluso mi marido no vivía todavía ni conmigo, yo tenía un perro y yo sacaba todos los días a pasear a mi perro. Y todo el mundo me decía, qué valiente eres. Digo, no, hombre, tendré que sacar a pasear al perro. O sea, una cosa es valentía, o sea, eso para mí no era valentía, eso para mí era una cosa cotidiana, común. ¿Qué pasa? Que como muchas veces por las personas con discapacidad la gente no da un duro, esto es así, pues claro, te ven pasear al perro y dicen qué valiente es, no. O cuando iba a comprar al Mercadona, decía, qué valiente eres, digo, no, tendré que comer, que es distinto, ¿sabes? Una cosa es valentía y otra hambre, ¿vale? En mi caso, en el parque, cuando Yuna se caía, lo que ocurría es que yo decía, muy bien, Yuna, te has caído fenomenal, eres increíble, vamos a ver si te caes otra vez porque así ya pones la mano y te levantas mejor. Y claro, en el parque me miraban como si yo estuviera loca. Y no estaba loca, estaba convirtiendo un hecho que a priori era negativo, que es una caída y un golpe, en un hecho que podía tener un aprendizaje. En el caso de las que tenemos discapacidad, sí que veo que a eso hay que añadirle nuestra propia autoexigencia de tener que demostrar que podemos. O sea, tener que demostrar a las demás y tener que demostrarnos a nosotras mismas. Pero además tenía razones para ello, porque sí que es verdad que mi entorno, sobre todo el más cercano y el que más te quiere cuidar, a veces no sabe muy bien cómo hacerlo y desde todo el amor, pues sí que he sentido muchas veces que se daba por hecho que yo no podía. Yo lo cojo, yo quítale, yo le cambio, y es como, bueno, a lo mejor a otras mamás también les pasa, ¿no? De, ay, qué ilusión, que viene la tía o la abuela o la vecina y quieren coger a la criatura, yo le cambio, no. Pero en mi caso yo siempre sentía que era porque, o sea, notaba como unas manos ahí, cuidado, cuidado, y era como, sí, desde que ha nacido este bebé o esta bebé, le cambio, le ducho, le visto, vamos con la teta, vamos a porteo. Con ellos, yo y ellos. Incluso hay veces que despachas al marido, ¿sabes? Pones una barrera y luego ves que no tienes derecho, que él está sufriendo igual que estás sufriendo tú. Y pones una barrera como diciendo, lo que hago yo es lo perfecto, y pones la barrera y ni hables. Yo es que estoy muy supervalorada. Hay veces que me da rabia. Me tratan como la superwoman y no. A ver, a mí me tratan, claro, son 2 nenes. Yo he estado 24 horas, yo no he trabajado porque no he podido trabajar, porque ni dormimos ni dejamos dormir, tienen las 2 cosas. No se entretienen con nada. Entonces, claro, la gente, ay, yo no sé cómo puedes, y los ve. No sé cómo puedes, digo, pues igual que podrías tú. No he hecho más que ninguna madre, lo que cada madre nos toca una cosa. A nosotras nos ocurrió pues que hace 5 años tuvimos ella tuvo un desgraciado accidente, la atropelló un furgón en un paso de cebra con stop, o sea, en la situación o en el contexto más vulnerable posible, ¿no? Yuna consiguió sobrevivir porque realmente estuvo en juego su vida. Y cuando ya llegó el momento de salir a la calle, Yuna tenía miedo. Y recuerdo que eso también fue de nuevo un reto, porque no era una cuestión de ser heroico, efectivamente, pero sí una cuestión de supervivencia. Con todo el trabajo que habíamos hecho, teniendo ella 21 años, con la independencia que ella había logrado en muchos aspectos, en diferentes áreas, la puse delante de mí y dije, mira, tú y yo no nos podemos permitir el lujo de ser dependientes. Y si quieres volver a ser independiente y salir a todas las excursiones, vas a tener que salir a la calle. Yuna me miró muy seria y me dice, yo quiero salir de excursión. Digo, pues entonces vamos a salir juntas a la calle. Dice, pero tengo miedo. Digo, normal. Voy a ir contigo, lo iré detrás de ti, luego me esconderé en un basurero o me pondré en diferentes puntos. Y así lo hicimos. Yuna fue cada vez alcanzando mayor autonomía, iba con un bastón, no porque le haga falta, pero porque Yuna utiliza el bastón para que en los pasos de cebra muestra el bastón para que todo el mundo pare. Y me parece un recurso magnífico. Pues Entonces, alcanzó su independencia física cuando había momentos en los que se quedaba bloqueada y yo la acompañaba a escondidas.
Recuerdo que hubo un momento en el que ella tenía mucho miedo de pasar un paso de cebra muy largo y recuerdo ese momento en especial porque desde la otra punta grité: ¡Yuna, tú puedes! Y Yuna me miró y yo lo que pensó: o puedo o me empuja. Y Yuna pasó ese paso de cebra. ¿Es eso ser una heroína? No. Eso es ser resiliente, eso es querer vivir, eso es querer seguir disfrutando de la vida y eso es afrontar problemas. Y es verdad que eso en ella la ha convertido en una persona muy positiva y a mí cada vez que me vienen con un problema en el trabajo, después de haber limpiado mierda por la mañana, pienso que no hay realmente problemas que si tienen una solución no podamos afrontar y que si no la tienen tengamos que estudiarla desde otra perspectiva. ¿Qué les diría a otras madres? Que hagan lo que ellas sientan, que pidan opinión si lo necesitan, como recomendación o como lo que quieran, pero que al final se guíen por su instinto, que busquen, que tengan esa red de apoyo si lo necesitan. Son situaciones muy duras, muy complejas, que se busque soluciones para que se ayude a las familias, que las madres no tengamos ningún temor al decir no puedo más, necesito ayuda, porque parece que tengas que ser siempre la fuerza y el pilar. Entonces, una madre creo que también tiene derecho a decir no puedo más. Yo he echado en falta empatía, he echado en falta en ocasiones permitirte ser vulnerable, mostrarte como una madre vulnerable, como una madre que necesita no solamente mostrarse fuerte y resolutiva, sino que en ocasiones es una madre que también necesitaba mostrar su frustración, porque en ocasiones también me han echado en cara a lo largo de estos 26 años, ¿por qué te sorprendes si tu hija no puede hacer eso? Pues porque yo nunca he dado por supuesto lo que no podía hacer. Yo he dado las oportunidades como si ella pudiera hacerlo. A veces parece que la lucha sea solo si influye a nuestros hijos. Hay que tener en cuenta que todos estamos ahí, todos, que pedimos ayuda externa y la tenemos. Hay gente que no está metida en el mundo y nos apoya. Hay que apoyar a todos, con uno que lo necesite hay que apoyarlo, a él y a su familia, porque a lo mejor su madre no está en condiciones de luchar, porque o no puede emocionalmente, o no puede económicamente, o no puede por las conductas de sus hijos. Pero que el egoísmo se nos vaya, por favor. Hay veces que el interés es muy personal y no me gusta el interés personal, ya que le hemos sufrido y tal. Vamos a ser águilas entre todos, hacemos un círculo y estos niños que sean invencibles. Como madres guerreras, que nos gusta que nos llamen. Que yo no soy guerrera, que yo no he pedido ninguna lucha. Me ha llegado. Ya está. Yo les diría que tengan paciencia, fuerza, serenidad, mucho amor a esa criatura y que sigan para adelante. Que la vida no te pase desapercibida. Que a una persona le pase la vida desapercibida es no vivir, por muy bien que esté. Yo vivo cada minuto de mi vida. Hay momentos buenos y momentos malos, que tenemos de todo. Olvido los malos. Pero eso sí, la vida la he vivido y la sigo viviendo. Pues yo creo que soy luchadora, un poco arisca, pero a la vez mimosa. Soy leal con mi gente. Soy muy reguñona. Siempre estoy refunfuñando. Autoexigente, divertida, valiente, insegura. Fíjate que es un poco así, pero las dos cosas se puede. Y cariñosa. Hasta ahí.
distinta, a lo mejor también. Yo soy madre, hija, responsable, muy, a lo mejor un poco cuadriculada y sobre todo luchadora a muerte. Yo soy una disfrutona de los momentos que me da la vida. Yo creo que soy muy cabezona, soy muy perseverante y no paro hasta que consigo lo que quiero. Superviviente, entre comillas. Yo creo que me definiría como una mujer entusiasta, apasionada, positiva. Lo de superviviente también es una definición importante porque intento buscar la forma de adaptarme para lograr vivir de una forma más óptima posible. Vale, Sabrina y Ángela, 2. Y te entra el pánico total. Uy, perdón. ¡Ah! No, es la alarma. Lo he parado. Es que habré gastado una cita. A ver, que esto no era más, claro, que media hora.